Muy buenos días, hermanos. Saludo a aquellos que no he podido saludar personalmente. Es un gozo el poder estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor en esta mañana. Y gratitud, ¿cierto?, de cada uno de nosotros, de poder estar en medio de su palabra, de poder estar, ¿cierto?, meditando en ella. Así que, como bien les decía el hermano Felipe, le invito a que busquen en 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 4. 1 Corintios, capítulo 15, de los versículos del 1 al 4. Bien, voy a dar lectura nuevamente a estos versículos del 1 al 4. Dice así: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Vamos a orar nuevamente, hermanos. Nuestro Dios Todopoderoso, damos gratitud, Señor, por estar en medio de su palabra, porque podemos estar meditando en esta mañana, Señor. Pedimos en oración que usted también pueda llevarnos a poder comprender sus escrituras, Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, que le dé comprensión a cada uno de mis hermanos y aquellos también que probablemente todavía no han entendido el Evangelio y que también, Señor, sabemos que usted puede obrar con su poder, Padre. Que nuestros oídos estén atentos, nuestros sentidos estén puestos a oír de su palabra, Señor. Ayúdenos y pedimos su dirección en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, como les decía, hoy quiero hablarles de los primeros 4 versículos de 1 Corintios, capítulo 15. Un mensaje, hermanos, que da vida. ¿Ya? Es lo que vamos a estar meditando en esta mañana, un mensaje que da vida. Y es interesante, hermanos, cómo aparece este mensaje en la carta a los Corintios, y este mensaje, cierto, del Evangelio, de donde parte el fundamento de todo el cristianismo. Es interesante que viene a aparecer al capítulo 15, después que ya el apóstol Pablo ha hablado bastante, ha tratado bastantes asuntos, cierto, o problemas que se están viviendo dentro de la iglesia de Corintios. Recuerden, hermanos, que la carta a los Corintios es una carta que trata una serie de problemas que se estaban viviendo dentro de la iglesia de Corintios. Eso también es interesante, hermanos, porque no era que eran problemas de afuera, sino que eran problemas internos dentro de la iglesia de Corinto. Entonces, es interesante cómo el apóstol Pablo va abordando uno y otro. Por ejemplo, en el capítulo 1 abordó el tema de la sabiduría, ¿cierto? Algunos que decían que eran de Pablo, otros de Cefas, otros de Apolos. Se querían identificar con cierta persona dentro de la iglesia. Después, asuntos de sabiduría. Recordemos, en el contexto de la iglesia de Corinto, era una iglesia que quería justificarse bastante con la sabiduría. Eso también era una influencia del exterior, ¿cierto? Del lugar en donde estaba ubicada esta iglesia de Corinto. Un lugar bastante moderno, con bastante religión pagana. Entonces todo eso tristemente estaba influyendo dentro de la iglesia de Corinto. Hay asuntos del matrimonio, ¿cierto? Hay asuntos de la idolatría y de los dones espirituales también, que si algunos se lo recordarán, les estuve compartiendo también hace un tiempo, me recuerdo, de forma online. También hay asuntos, como les decía, de los dones espirituales, del rol del hombre y la mujer, del don de lengua, ¿cierto? Entonces hay una serie de temas, ¿cierto?, o problemas que la iglesia estaba viviendo y que debían ser tratados. Y ahora, hermanos, llega este capítulo 15 a tratar otro problema que había dentro de la iglesia. Y ese era el problema de la resurrección, ¿ya? De la resurrección de los muertos. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Corinto? Algunos hermanos estaban dudando
de la resurrección de los muertos. Dentro de la misma iglesia de Corinto habían dudas respecto a esto. Miren, noten capítulo 15, versículo 12. Pero si se predicase de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ese es el gran problema o el lineamiento que tiene este capítulo 15, tratar el asunto de la resurrección de los muertos, de lo cual, hermanos, algunos estaban dudando dentro de la iglesia. Por lo tanto, entre los muchos problemas que se manifestaban en esta iglesia de Corinto, algunos tenían la gravedad de que cuestionaban doctrinas fundamentales. No sabemos cuánto, pero es evidente que había quienes negaban la resurrección, hermanos, de los muertos. Es posible que estos no negasen la de Cristo, pero sí la resurrección de los creyentes conforme, ¿cierto?, a la promesa de Jesús y la enseñanza general de las Escrituras. Hermanos, y quiero que notemos nuevamente el versículo 1 del capítulo 15. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Al pasar, hermanos, a este nuevo problema, el apóstol hace referencia ahora al evangelio que le había predicado a los corintios. Va a ser una síntesis de lo que había sido su evangelización, que sin duda todos ya conocían y recordaban. No era algo nuevo, eso es lo interesante también de la carta a los Corintios. No es algo nuevo que les esté enseñando Pablo a los Corintios. Los Corintios ya lo conocían. En el caso, cierto, de la cena del Señor, ellos ya sabían de la cena del Señor, pero también estaban incurriendo en irregularidades o faltas dentro de la celebración, cierto, y la práctica de la cena del Señor. Aquí pasa lo mismo, hermanos. Ellos conocían de este evangelio. No era la primera vez que lo estaban oyendo, pero tristemente los estaban distorsionando, ¿cierto? Y estaban afectando todo este fundamento claro, ¿cierto?, en las Escrituras. Nuevamente, la forma en que se expresa el apóstol Pablo, y que también es muy notorio en esta carta a los Corintios, él les dice: hermanos, además os declaro hermanos. O sea, a las personas que siempre el apóstol Pablo se está dirigiendo no son personas ajenas a la iglesia o fuera del cuerpo de Cristo, sino que son parte del cuerpo de Cristo, son hermanos. Y uno podría decir, si ustedes, yo creo que han leído en otra oportunidad de todos estos problemas que tenía la iglesia de Corinto, uno podría decir, pero ¿cómo ellos van a ser hermanos? Pero el apóstol Pablo los trata como hermanos. Por eso que el apóstol Pablo los llama a que se puedan corregir, que puedan, ¿cierto?, retomar el camino correcto que enseña, ¿cierto?, las Escrituras. Esto hace notar que el apóstol está escribiendo a la iglesia y no a cualquier tipo de personas, no a personas incrédulas, sino a personas que creen en Jesucristo, pero que estaban distorsionando la verdad de la palabra del Señor. Pablo va a recordar a los corintios el evangelio que les predicó cuando estableció la iglesia, el inicio de la iglesia, trasladando las verdades fundamentales de aquella proclamación que tal vez estaban un tanto desordenadas en la mente de los corintios. Los corintios, como creyentes, dice ahí, perseveraban en el evangelio, en el cual también dice perseveráis. Y eso es bastante interesante, hermanos, cuando dice el evangelio que os he predicado, el evangelio que ahí nos hace entender que ya conocía, ese evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Y eso es importantísimo, hermanos, tener presente eso, en el cual también perseveráis. Literalmente podríamos decir, en el cual os habéis mantenido firmes. El verbo, hermanos, está en una acción producida en el pasado, eso igual interesante, y permanece presente y continúa. Por lo tanto, que la persona que ha creído en el evangelio no solamente está viviendo en el evangelio cuando cree, sino que esto permanece en la vida de las personas, permanece. Los corintios se habían mantenido firmes en la fe que habían recibido. Por tanto, estaban firmes en Cristo. Perseveraban en el evangelio como verdaderos creyentes. Si de verdad están creyendo, eso significa que tiene que permanecer durante el tiempo.
No es solamente que uno diga, sí, yo creo en Cristo y listo, se acabó, sino que esto tiene que tener una perseverancia. Y a eso, hermano, es lo que está apuntando el apóstol Pablo ahí en el versículo 1 del capítulo 15. Pero continuemos. Versículo 2 dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, simplemente creísteis en vano. Creísteis, ¿cierto?, sin algo vacío, sin contenido. Por el cual asimismo, si retenéis otra vez la misma idea, perseveráis, dijo en el versículo 1, ahora dice, si retenéis. Hermanos, una de las evidencias de ser un verdadero creyente es que retengamos lo que ya hemos oído. Muy importante eso, hermanos. Una de las evidencias, y que lo enseña aquí el versículo 2, que somos verdaderos creyentes, es que estamos reteniendo lo que ya hemos estado oyendo. Desde que somos, ¿cierto?, creyentes y convertidos por el Señor. Hermanos, el Evangelio proclama en su mensaje el modo de ser salvo, por lo que se debe, por lo que debe ser creído. Esto no es un asunto intelectual, no se queda solamente con una información que nosotros captamos, sino que es algo vivencial. Es decir, no se cree solo mentalmente, sino, como el apóstol le enseña, con el corazón, en el sentido de entregar la vida y rendirse totalmente a las demandas de nuestro Señor. Si me acompañan a Romanos 10, versículo 9. Romanos 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En la época, ¿cierto, hermanos?, donde se escribió este pasaje, ¿cierto?, el confesar con la boca era importantísimo. ¿Por qué? Porque el que confesaba en ese momento también estaba arriesgando su vida. Pero no solamente se quedaba con expresarlo de la boca hacia afuera, sino que venía de algo que el Señor había hecho en el corazón. Por eso es que es importante, hermanos, como dice 10:9, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás, ¿cierto?, salvo. Entonces, no es solamente que retengamos de una forma intelectual, como información, como conocimiento, sino, hermanos, un trabajo vivencial, un trabajo de nuestro corazón. Cuando un creyente confiesa que ha creído, simplemente expresa la realidad que hay finalmente en su corazón. La fe que alcanza la justicia de Dios no es un acto intelectual, por tanto, hermanos. Es decir, no se cree como aceptación mental de un mensaje solamente, aunque lo comprende, sino que como entrega de la vida al Salvador. Pablo les recuerda que ellos habían creído al mensaje del Evangelio que les había predicado. Ustedes creyeron a este mensaje de la verdad, pero si no lo están reteniendo, nunca han sido salvos. Lo que no era cierto, tampoco solamente un aspecto emocional o subjetivo. Pablo les afirma que si estaban atesorando y reteniendo la palabra que les había predicado, eran salvos. Eran salvos. Pablo les dice, si retenéis. Es interesante esa palabra, hermanos, porque equivale a conservar o mantener. El verdadero creyente se afirma, se sujeta y mantiene la doctrina. La perseverancia en la fe es la consecuencia, finalmente, hermanos, de haber creído. Por lo tanto, uno finalmente uno puede decir como creyente, este hermano es un verdadero creyente. Porque ha visto una progresión, un camino detrás de él que lo está avalando como un verdadero creyente. Pero muchas veces cuando escuchamos decir a las personas que nunca han escuchado de Cristo, no, si yo igual creo en Cristo y voy a creer desde ahora. Pero uno espera ver, ¿cierto?, un testimonio que finalmente lo vamos a ver, ¿cierto?, que va a estar atesorando y va a estar reteniendo verdaderamente la palabra de Dios.
La salvación es un proceso continuado que se inicia, ¿cierto?, con la justificación que nos da Jesucristo al creer en Cristo. Prosigue también con la santificación, que es un proceso, ¿cierto?, que estamos durante todo este tiempo y que va a concluir con la glorificación, la redención finalmente de nuestro cuerpo, como dice ahí Romanos 8:23. El verdadero creyente persevera en la fe durante su tiempo, ¿cierto?, de santificación. Por eso que el apóstol Pablo aquí es insistente, le dice, si retenéis finalmente la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, simplemente creísteis en vano. La verdadera fe, hermanos, descansa en la resurrección de Cristo. Quien niega la resurrección del Señor no posee una fe genuina, por tanto, simplemente creyó en vano. Algunos en la iglesia de Corintios estaban cuestionando esta resurrección del cuerpo. Y como enseña más adelante el apóstol, negando la resurrección, también se va a estar negando la resurrección de Cristo. Y eso era lo más grave, hermanos. Porque no solamente se estaba queriendo hacer dudar de la resurrección de los muertos. Si ellos invalidaban finalmente la resurrección de los muertos, como lo dice el texto más adelante, igualmente iban a terminar invalidando la resurrección del mismo Señor Jesucristo. Cuando se niega el núcleo del Evangelio, finalmente el edificio de la salvación no se puede sostener. No hay salvación en Cristo a no ser sobre la base de fe en su muerte y su resurrección. Por eso que les llama a que si retuvieron esta gran verdad, finalmente son salvos. Finalmente son salvos. La muerte y la resurrección de Jesús, como les decía, hermanos, son el núcleo del Evangelio. Y miren, notemos este núcleo y esta base fundamental del Evangelio en los versículos 3 y 4. Dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Versículo 3. Hermanos, el Evangelio proclama la muerte de Cristo. Pablo les recuerda que lo primero que les entregó fue también lo primero que habían recibido. El Evangelio que el apóstol predica no era una invención humana, ni reflexión personal, ni tampoco enseñanza directa de los otros apóstoles de Jesucristo. El Evangelio lo recibió directamente por revelación divina. Como les dijo antes, ¿cierto? Porque yo recibí del Señor lo que asimismo os he enseñado. Él aprendió el Evangelio por revelación de Jesucristo, hermano. Y qué importante es eso. Cómo le da esa entonación el apóstol Pablo. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Recibí, ¿cierto?, de parte del Señor Jesucristo. Y aquí está la primera gran verdad, hermanos, del Evangelio. ¿Y cuál es? Que Cristo fue muerto por nuestros pecados. Y esa es la base de nuestra creencia, hermanos. Saber que Cristo fue muerto por nuestros pecados. La muerte de Jesús en la cruz fue por nuestros pecados. En esa muerte el Cordero de Dios se presenta en sacrificio propiciatorio y expiatorio por el pecado. Yo creo que ustedes lo han leído, ¿cierto?, ahí en Hebreos, cómo se explica todo esto en cuanto a la propiciación de Dios, ¿cierto?, de Jesucristo, que se pone delante de nosotros para nosotros finalmente ser justos y ser perdonados por el Padre. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, también dice Gálatas 1:4. Se repite esta línea, hermanos. Se dio a sí mismo. La entrega del Señor es por nuestros pecados. Eso es lo que hace Jesucristo, por nuestros pecados. La cruz obedece al plan divino de redención. Pablo afirma que fue Cristo quien murió por nuestros pecados en una entrega, hermanos, voluntaria. No era un plan B del Señor Jesucristo, sino que era su plan perfecto de redención. Murió voluntariamente por nosotros, por nuestros pecados.
Cristo murió por nuestros pecados para realizar finalmente esta obra de salvación. El escritor a los Hebreos escribe, hermanos, ahí en Hebreos 9:14, dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Mire qué maravilloso, hermanos, es el sacrificio de Cristo en la cruz. En esta acción salvadora está el cumplimiento aún más de la profecía del siervo que ofrece su vida en expiación por muchos, como dice ahí Isaías 53:11. Y así también lo dijo Jesús en Marcos 10:45. Su vida entregada en la cruz, hermanos, es ofrecida a causa de los pecados. Es decir, ocupando el lugar del pecador. Por eso que dice que murió por nuestros pecados, por la corrupción del hombre, por nuestra, mala manera de vivir. El Señor no solo muere a favor del pecador, sino que más hace, hermanos, sino ocupando plenamente su lugar de condenación. Completamente, hermanos. No que nos ayuda, sino que Él hace la obra completa, dice, por nuestros pecados. No solamente por algunos, no solamente por los más graves, sino que por todos nuestros pecados. Eso es maravilloso, hermanos. Que una persona, como el Señor Jesucristo, que la divinidad finalmente haya entregado la vida por nuestros pecados. El Señor como le decía, el Señor no solo muere a favor del pecador, sino ocupando plenamente su lugar de condenación. Impulsado por un amor incomprensible, porque, hermanos, nuestra mente no lo alcanza a comprender. Porque el Señor finalmente nos salva a personas que estamos totalmente perdidas, alejadas de la ciudadanía de Dios. Personas que no buscan a Dios, como dice ahí en Romanos. Nadie busca a Dios. Nadie lo busca. Pero el Señor en eso tiene misericordia de nuestra miseria. La obra de la cruz operó salvación, siendo la realidad definitiva del sacrificio expiatorio por el pecado. Hermanos, la muerte del Señor opera en relación con la solución del problema del hombre en el campo de la transgresión. La causa de la muerte del Salvador, otra vez, hermanos, recuérdenlo, es nuestros pecados. Por nuestros pecados. La muerte de Cristo se produjo en conformidad aún más con las Escrituras. Y esto es interesante en la argumentación que va dando el apóstol Pablo. Porque dice, mire, luego que nos da esta primera base del Evangelio, que nos dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, dice, conforme a las Escrituras. Y esto no se escapa, del plan de Dios. Por eso que dice que es conforme a las Escrituras. Esto ya se había anunciado a través de los profetas que iba a ocurrir. Y finalmente, vemos cómo la Biblia nos relata que este hecho ocurrió. Pero avancemos, hermanos. Versículo 4. Aún más, no solamente queda en la muerte, no solamente muere por nuestros pecados, sino que pasan otras cosas. Dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Por lo tanto, no solo muere por nuestros pecados, sino que también es sepultado. Y el hecho que sea sepultado es importantísimo, hermanos, en la historia. Y en la comprobación que este fue un hecho, verídico. El evangelio que Pablo predicó a los corintios, luego de proclamar la muerte de Jesucristo, enseña sobre la sepultura del Señor. Por eso no solamente se queda en una muerte en la cruz, sino que también en una sepultura real. Este era, un segundo asunto de fe. El Salvador murió realmente, por tanto fue sepultado.
Nadie podía, hermanos, negar este hecho histórico. Incluso los fariseos, enemigos de Cristo y del plan de redención de Dios, de que propagaron, ¿cierto?, la mentira de que los discípulos finalmente habían robado el cuerpo puesto en la tumba. Tenían que reconocer, ¿cierto?, que Pilato concedió el cuerpo de Jesús para darle finalmente sepultura cuando tuvo, ¿cierto?, la certeza. También por testimonio del centurión de que había muerto. Otra cosa, el gobernador romano comprobó la muerte también de Jesús. Antes de morir, entregó el Espíritu, ¿cierto?, al Padre. Los soldados también verificaron la realidad de su muerte. Por lo tanto, hermanos, era algo comprobable en la historia. Para el apóstol, la tumba mira al pasado como conclusión de la obra de redención en la vida entregada, ¿cierto?, de nuestro Salvador. Pero también abre la puerta al futuro de su resurrección. ¿Ven, hermanos, cómo la tumba está intermedio ahí? Mira hacia atrás la muerte de Cristo, pero mira hacia adelante la resurrección de nuestro Señor. Por lo tanto, hermanos, si era importante su muerte y su sepultura, no menos tenía, ¿cierto?, de importancia y mucho más importancia su resurrección. Como dice ahí versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Otra vez, conforme a las Escrituras, conforme a lo que ya se había anunciado por los profetas. La forma en que se expresa aquí su resurrección indica una acción definitivamente hecha. Es decir, Jesús ha resucitado. Es algo concreto y por tanto sigue vivo. No resucitó solamente un momento o despertó y volvió a morir, sino que resucitó, está vivo. La resurrección de Cristo es la base, hermanos, por lo tanto, fundamental de la fe cristiana. Y es interesante y profundo notar esto, hermanos, ya que sin la resurrección no hubiera sido posible la justificación del pecador, porque no habría cierto objeto de fe, ni manifestación del sacrificio finalmente expiatorio, ni intercesor ni abogado. La fe en Cristo muerto sería, cierto, finalmente una fe muerta, si nos quedáramos solamente con la muerte del Señor Jesucristo. Solo si verdaderamente resucitó, puede ser espíritu vivificante. Aún más, Dios acredita a Jesús como su Hijo mediante finalmente la resurrección. Miren, vamos a otra vez Romanos, capítulo 5, versículo 19. Romanos 5, 19. Dice así: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán finalmente constituidos justos. Por la obediencia de Jesucristo, por la muerte de Jesucristo, hermanos, finalmente nosotros somos declarados justos. Por su obra redentora. Y porque eso no se quedó solamente en una muerte, en una sepultura, sino que quedó finalmente en una resurrección. Y hoy, con gozo podemos decir que alabamos a un Dios que vive y reina, y que no está muerto. Todo esto es posible no solo por el sacrificio redentor, sino por la resurrección del Hijo de Dios. La salvación conseguida por el perfecto sumo sacerdote, como bien lo dice ahí Hebreos, no es temporal y terrenal, a diferencia de los sumos sacerdotes anteriores, sino que es eterna y celestial. Porque ha resucitado, puede ser el vínculo de unión de todos los creyentes en un solo cuerpo y comunicar a todos ellos la vida eterna. Esto es, la vida comunicable, hermanos, finalmente de Dios, que se otorga al pecador, que cree finalmente en este mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre.
Hermanos, el Salvador hace perfectos a todos los que por medio de Él se acercan a Dios. Es una obra completa que no puede perderse jamás. Ese es el sello que pone, ¿cierto?, la resurrección de Cristo en toda esta obra salvadora. Nada en la obra redentora ocurrió por alguna circunstancia humana, hermanos. Aún la muerte de Cristo, aun que pasara por todo este proceso de sufrimiento para ser llevado finalmente a la cruz, aún todo eso, hermanos, nos escapó de los planes de nuestro Señor. Todo estaba abajo, conforme, como bien dice aquí Pablo, a las Escrituras. Es interesante, hermanos, cómo en estos primeros 4 versículos, y los invito a que lo puedan seguir leyendo, y hoy, como les decía, les voy a compartir hasta el versículo 4, cómo estos primeros 4 versículos sientan la base, finalmente, de la argumentación que va a hacer el apóstol Pablo hacia los hermanos de Corintio, para que se puedan corregir en este error, ¿cierto?, de estar dudando de la resurrección de los muertos. Sin duda una base esencial y fundamental dentro del cristianismo. Hermanos, pero no solamente me gustaría quedarme con esta parte, sino que también ver para nuestras vidas hoy cómo podemos aplicar estos primeros 4 versículos a nuestra vida. Probablemente no tenemos este problema dentro de nuestra iglesia, me refiero específicamente a centros bíblicos. No tenemos este problema de estar dudando de la resurrección de los muertos, pero hay otras religiones que sí lo dudan, sí lo están dudando. Pero siempre es bueno, hermanos, ver qué aplicación podemos sacar de estos 4 versículos para nuestra vida de hoy, para nuestra iglesia local, para sus vidas. ¿Somos evidencia de lo que ya hemos oído? ¿Nuestra vida manifiesta una perseverancia en las cosas del Señor? ¿O solo hemos tenido un enamoramiento con las cosas del Señor? Muchas veces, al igual que las relaciones amorosas, hermanos, podemos vivir un enamoramiento también con el Señor. Y solamente ser algo pasajero que viene y va. ¿Por qué? Porque no hay perseverancia. No estamos reteniendo lo que hemos oído. Por eso que muchas veces rápidamente nos deslizamos y nos alejamos muchas veces de la iglesia local. Tristemente, hermanos, muchas veces nos engañamos los unos a los otros. ¿Estamos reteniendo lo que aprendimos de la palabra? ¿O simplemente vengo cada domingo a informarme y en la semana desecho todo lo que he podido escuchar? Y muchas veces uno dice, pero que no, si yo me recuerdo de lo que predicó el pastor la semana pasada. ¿Pero lo estoy viviendo? ¿Está siendo vivo dentro de mí? Recuerden que la conversión no solamente es algo mental o algo de conocimiento intelectual, sino que es vivencial. Nuestra vida tiene que reflejarlo, hermanos. Y esa es la parte más difícil. Aprenderse un versículo puede ser como, podríamos decir, como la parte más fácil, pero aplicar ese versículo se transforma en lo más difícil para nosotros, hermanos. Muchas veces somos olvidadizos de las cosas del Señor. Es por eso que, al igual que los corintios, necesitamos estar refrescando continuamente nuestra mente. Uno podría decir, ¡ay, que estaba mal esta iglesia de Corinto! No solamente por el problema aquí de la resurrección de los muertos, sino que por muchos de los otros problemas que ya estaban viviendo dentro de la iglesia. Pero muchas veces, hermanos, estamos igual que la iglesia de Corinto. Y por eso necesitamos refrescar continuamente nuestra mente. Y un ejemplo práctico que el mismo Señor Jesucristo nos dejó en la cena del Señor. Muchas veces, hermanos, nos olvidamos o no le tomamos la verdadera importancia de lo que es participar en la cena del Señor. Y muchas veces nos justificamos, es que no puedo participar porque no estoy como en comunión con Dios. Hermano, pero si usted no está en comunión con Dios, tiene que arreglar rápidamente esa situación y prepararse para poder participar de la cena del Señor. Porque ¿qué viene haciendo la cena del Señor, hermanos? ¿Un recordatorio de qué cosa?
de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ven cómo el Señor en su plan perfecto, hermanos, nos vuelve a decir, practiquen, nos dice, ¿cierto? Háganlo 3 veces al mes, 4 veces al mes, una vez al año. Nos dice específicamente el tiempo, pero el texto nos dice que es algo continuo, algo que tienen que hacer permanentemente, constantemente, porque finalmente es el recordatorio que trata directamente con nuestro corazón y con nuestra relación directa con el Señor. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. ¿Realmente creemos y tenemos convicción de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo? Sin dudar, saber que hay resurrección nos lleva finalmente a actuar y cambiar nuestras vidas, hermanos. Y pedirle finalmente al Señor que nos ayude a podernos moldear a su carácter. Por lo tanto, hermanos, no es solamente decir, yo creo en Jesucristo y soy salvo, sino que es decir, yo creo y lo estoy viviendo. Y me estoy esforzando por vivirlo. Doy evidencia natural que he creído a la resurrección de Cristo. ¿Qué produce en su mente, en su corazón, saber que Cristo murió por nuestros pecados? Esto lo mueve, lo lleva a arrodillarse, a perdonar, a vivir y a seguir trabajando por una vida de testimonio. O simplemente, hermanos, es un texto maravilloso y queda ahí. Hermanos, esto tiene que mover nuestros corazones, tiene que mover nuestra conciencia, nuestra relación íntima con Dios. Porque muchas veces nosotros nos podemos ver todos bien, comportándonos inclusive bien, lo exterior, pero nuestros pensamientos están totalmente envanecidos y totalmente violando la verdad del Señor. Por eso, hermanos, que esta verdad, saber que Cristo ha muerto por nuestros pecados, tiene que llevarnos, ¿cierto?, a mirar a Cristo con mucho más amor y dándole la gloria y el honor que Él se merece. La entrega de Dios en la cruz, hermanos, fue por nosotros, por nuestros pecados, como bien enseña aquí Pablo en estos primeros versículos. La causa de la muerte del Salvador, otra vez, es por nuestros pecados. Hermanos, que no nos olvidemos mirar a Cristo constantemente en nuestras vidas. Necesitamos retener lo que ya hemos oído. Muchas personas se saben de memoria lo que es el Evangelio y decir sí, que Cristo resucitó y sabe todos los sucesos que fueron ocurriendo. Pero muchos no lo viven. Que el Señor nos ayude, hermanos, que nos ayude a examinarnos si verdaderamente estamos viviendo del interior para reflejarlo, ¿cierto?, en el exterior de nuestra vida. Lo que maravillosamente ha hecho el Señor por nosotros. Los invito a orar. Nuestro Dios, le damos gracias porque en medio de su palabra podemos ver vida. Vida que antes no teníamos. Antes estábamos en un hoyo sin salida, sin solución. Pero usted, Señor, nos saca de ese hoyo y ahora nos permite tener una comunión directa con el Padre. No por nuestros méritos, no por nuestras obras, no por nuestra buena conducta o porque podamos ser mejores que otras personas, sino que completamente por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras. Esa es una verdad absoluta en nuestras vidas. Y esa verdad nos debe llevar a perseverar, a retener lo que ya hemos oído. No solamente en información, sino que en una vida transformada por nuestro Señor. Ayúdenos a cada uno de nosotros. Sin duda lo necesitamos, Señor. Necesitamos que usted siga obrando en nuestras vidas, que nos amoneste, a veces por medio de otros hermanos,
por nuestras esposas, unos a otros. Muchas veces necesitamos eso, Señor, para retener lo que hemos oído. Ayúdanos, Padre Celestial, a poner en práctica lo que estamos aprendiendo, lo que aprendimos a través de sus escrituras, Señor. Y que esto nos lleve más que haber aprendido algo de información, que nos lleve más bien a trabajar nuestro corazón, nuestro interior, Señor. Gracias, Padre amado, por tener este tiempo de alabanza a su nombre, de darle la gloria y el honor, Señor. Gracias por su obra redentora que nosotros, sin merecerlos, hoy podemos disfrutar de esto, Señor. Alabado sea su nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano. Muchas gracias, hermano Carlos, por ese recordatorio, ¿no es cierto?, del Evangelio, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras. Les voy a invitar a cambiar de posición. Vamos a despedirnos cantando un himno del himnario, el himno número 240, que también recalca lo que hemos reflexionado el día de hoy. Himno 240. Segura mi esperanza está en la justicia de Jesús. Segura mi esperanza está en la justicia de Jesús, y mis pecados expiará el sacrificio de su cruz. Jesús será mi protección, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. La tempestad jamás podrá su dulce faz de mi ocultar. Su luz gloriosa en mi alma está, en él confío sin cesar. Jesús será mi protección, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. En sus promesas confiaré en medio de la tentación. Soy en el ayer, la roca de mi salvación. Jesús será mi protección, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. Cuando ante Dios y el juicio esté, confiado Cristo me hallará, pues su justicia dándome sin mancha me presentará. Jesús será mi protección, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. Le voy a pedir a mi hermano Manuel si puede despedirnos en oración, por favor. Gracias, Señor, por lo que hemos podido realizar durante esta mañana, esperando, Señor, que todo lo que hayamos hecho haya sido recibido delante de tu presencia como olor fragante delante de ti, Señor. Querido Dios, gracias te damos por tu hermano que ha podido dirigir, gracias porque tú lo has usado, pero también te damos las gracias por nuestro hermano que ha traído tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es como espada de doble filo.
Amén. Estamos despedidos, hermanos. Que tengan una muy buena semana.